Noticias Globovisión Salud, tratamiento de conducto, el tema del día de hoy. Hoy nos acompaña Víctor Madureri, quien es odontólogo. Un gusto recibirlo, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela, gracias por la invitación a Globovisión Salud. Es un placer estar con ustedes compartiendo algunos conocimientos. Veíamos en un adelanto de la entrevista, pero muchas personas se están conectando en este momento y sintonizando. Nos vamos a hablar un poco por qué se llama tratamiento de conducto y además cuáles son las causas principales que pueden ocasionar realizar este tratamiento. El tratamiento se llama tratamiento de conducto, lo llamamos tratamiento de conducto, pero es el tratamiento de los canales cuando tenemos algunas patologías o inflamaciones o necrosis en este tejido pulpar, que es el órgano básicamente sensible del diente. Vamos a hablar entonces, antes de irnos al tratamiento de conducto, vamos a explicar un poco qué es la pulpa. Nos decía que es este tejido sensible y además cómo se altera. Traumatismo, cuáles son los El factores que diente pueden tiene interferir. tres estructuras claramente definibles, que son el esmalte, la dentina y la pulpa dental, que consiste en un tejido nervioso y un tejido vascularizado que está en la parte más interna de él. O sea, él es el que nos va a dar las sensibilidades al frío, al calor, o incluso cuando hay alguna agresión como caries o exposición de él, en una sensibilidad extrema. Y es cuando usualmente decimos hace falta una terapia de tipo endodóntica. Cuando hablamos del tratamiento de conducto, ¿solamente está direccionado a las muelas o cualquier diente se le puede realizar? Hablamos de dientes anteriores, premolares y molares. En cualquiera de los dientes se puede realizar. Usualmente los dientes anteriores son más por traumas, los dientes posteriores por caries o fracturas porque las caries han sido muy profundas. Y entonces existe la proximidad al nervio y la posible infección causada por ella. Claro, un accidente, un traumatismo directo que puede afectar la estructura bucal puede ocasionar de que este diente comience a tornarse un poco más oscuro, como un tono morado. Cuando empieza a suceder esto, ¿qué está sucediendo progresivamente con nuestro diente? Y además, ¿cuáles son las acciones que debemos de tomar? Muchas veces la persona tiene el traumatismo, un accidente o se golpea directamente y lo deja así. Ay, no se me quebró el diente, no pasó nada, no tengo ninguna fisurita, lo dejo así. Pero ¿por qué es tan importante ir de inmediato al odontólogo si tenemos un traumatismo directamente en boca? Sí, cuando hablamos de dientes con coloración, Sí. parduzco, usualmente está sucediendo que ha habido, por culpa de un trauma, una extravasación sanguínea. Ese glóbulo rojo se sale del vaso, vamos a por explicarlo de una manera un poquito más coloquial. Porque también hay una irradiación allí. O sea, se riega también la parte bucal La parte mental. de vascularización que explicaba, hay intercambios de glóbulos, o sea, van pasando por sus vasitos, pero en este caso hay el rompimiento del vaso y la extravasación produce ese rompimiento del glóbulo rojo. El glóbulo rojo fija ese hierro y da esa coloración tipo parduzca que le vemos en el diente después de un trauma. Por eso que se oscurecen. La indicación es para tratamientos de conductos cuando hay la necrosis y y haciendo el tratamiento de conducto y posterior blanqueamiento podemos mejorar un poco las condiciones, aunque no es cierto, tratamos de mejorar la condición ¿Qué de tan ese color. rápido o progresivo comienza a cambiar el color de este diente? No es cuestión de tiempo, depende de cómo ha sido un poco el trauma. ¿Se pudiera ver de inmediato? Pudiéramos verlo de inmediato, pero no con las coloraciones parduzcas, veríamos un diente rosado, veríamos una condición muy particular Si del lo diente. atendemos en ese momento cuando No está hacemos rosado, nada. Si hay ya un seccionamiento del paquete vasculonervioso, ya estamos en una fase de degeneración del tejido y en consecuencia es necesario el tratamiento de ¿en cuánto conducto. tiempo se puede hacer un tratamiento de conducto efectivo para conservar este diente? Depende mucho del tipo del diente, anatomía e incluso de la calcificación que pudiéramos conseguir en ello. Un diente anterior traumatizado, pudiéramos hacerlo en una sola sesión en cuestión de una sola hora, Ok. de manera de poner las condiciones para que el diente pudiera estar en mejores condiciones rápidamente, ¿no? Estamos también conectados en Instagram Live por @DanielaJSalas y nos preguntan por acá qué sucede si no tratamos el diente con este tratamiento de conducto. La razón del tratamiento de conducto es tratar de preservar el tejido dentario. Si nosotros dejamos el nervio en condiciones de necrosis, muerte o condición degenerativa,
ella va a producir un absceso y posteriormente pérdida del periodonto o del hueso soporte del diente. Okay. Perder En estructura consecuencia lo dental, perdemos perdemos el inmediatamente, ¿no? diente. Cuando hablamos del tratamiento de conducto, normalmente cuando vamos a hacernos este procedimiento, ¿cuáles son los estudios o exámenes a hacer antes de poder ejecutarlos? ¿Hay que hacer algún estudio de imagen? ¿Hay que hacer alguna revisión específica? Sí, pero lo primero que tenemos es una condición que el paciente nos dice: tengo una molestia, tengo una sensibilidad, tengo un dolor. Porque no siempre está colorado. No necesariamente, o sea, estoy hablando de algo más amplio que, Por que el supuesto. trauma o la necrosis Bueno, dice que también puede ser caries, ¿no? Puede Muy ser por profundos. caries, puede incluso ser una fractura de las cúspides cuando estamos comiendo algo duro. Pueden ser muchas otras situaciones. Eh, Iba hacia la... Perdí un poco la isla. Tranquilo, vamos a ir viendo porque, disculpe que lo interrumpí, lo que pasa es que vamos viendo la dinámica y vamos conociendo cada uno de los espacios. Nos dice que no solamente es por traumatismo, también están por caries. Y yo le consultaba si existe algún tipo de estudio, alguna placa o algo que se va a hacer antes Cierto. para conocer el Disculpa que tratamiento. había perdido la secuencia. Sí, después de la información que nos da el paciente, que nos interesa mucho desde cuándo, cómo, una serie de información para englobar hacia dónde queremos ir. Tenemos que ir a un examen radiográfico. Nos podemos apoyar y nos gusta apoyarnos muchísimo en tomografía, porque nos va a dar más claridad en lo que es la anatomía del diente, qué es lo que queremos hacer y crearnos una idea de qué es lo que queremos hacer realmente. Sí, esto es sumamente importante y necesario. Cuando vemos los tratamientos de conducto, normalmente vemos que se realiza con un material que parece una goma alrededor del diente. ¿Por qué se aísla este diente de los otros para hacer este Es tratamiento? necesario aislar el diente de la cavidad oral por varias razones. Uno, porque tenemos que trabajar en un campo aséptico en lo posible, en donde no se nos contamine con saliva. Vamos a utilizar algunos tipos de medicamentos en boca que son dañinos para mucosas o pueden producir daños si los ingerimos. En consecuencia, tenemos que proteger mucho al paciente en un campo de aislamiento, donde solamente observamos el diente que estamos tratando. Esto es un requerimiento importantísimo. Además, muchos odontólogos utilizan instrumentos pequeños que manejan con los dedos, que fácilmente se nos pueden escapar y evidentemente se nos puede complicar la situación con el paciente, ¿no? Esa es la razón por la cual utilizamos un campo, ¿no? Sí, esto llama la atención porque es un tratamiento que se hace un poco diferente, de repente tratar una carie específica o más superficial. Lo estamos otro tipo de utilizando mucho, tratamiento. se está utilizando mucho no solamente en la endodoncia, se está usando en la estética, se están usando en las restauraciones, sobre todo las anteriores, para lograr no solamente el que no pasen las soluciones hacia la boca o se contamine, sino también para lograr unos buenos sellados y unos buenos adhesiones del material al diente, ¿no? Nos explica que se puede realizar en muchos de los casos en una sesión, pero muchos ameritan nuevamente acudir para continuar el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia y por qué uno puede ameritar una sola sesión de restauración para el tratamiento de conducto y otros ameritar otras sesiones? Uno depende de la complejidad del diente. Hay dientes que son multirradiculares, con dificultades de encontrar o pasar a través de esos canales y hacen dificultades de tiempo en que el paciente no puede mantener la boca abierta o se agota la articulación y la parte muscular empieza a cansarse. Es preferible a veces parar en esos casos. En dientes sencillos o monorradiculares, básicamente, que son fáciles de llegar, es preferible hacer, y pulpas vivas, básicamente, es preferible hacer los tratamientos de conducto de una sola sesión. Perfecto. Vamos a ver cuáles son el largo plazo, cómo va a comportarse esta estructura dental luego de ser tratado con un tratamiento de conducto a regreso. Vámonos a una pausa, doctor. Seguiremos conversando con Víctor Madureri, quien es odontólogo. Estamos hablando sobre el tratamiento de conducto. Gracias por la interacción y la participación. Recuerde las redes, @salud_gb, @AnilaJSalas. Volvemos.